Como decía, bienvenido Rubén también. Como decía, tenemos el día, Shalom, hermano, el día segundo. El día segundo abarca los versículos 6 al 8 del libro de Génesis del primer capítulo. Bien, aquí lo que tenemos es Yom Sheni, en hebreo, día segundo. Este día segundo, aquí tenéis el texto, tenemos el texto en hebreo, el texto masorético, el como está en el Códice de Leningrado, la Biblia Stuttgartiense, por ejemplo, y aquí la traducción. Entonces leo de la traducción y luego comento brevemente el panorama que nos presenta el escritor en estos versos. Dice, y dijo Elohim, haya un firmamento, también hay quien traduce la palabra raquía, que es la palabra que tenemos aquí, la traduce por expansión. Tanto firmamento como expansión son términos correctos para traducir raquía. Continúo entonces, en medio de las aguas, y sea de separación entre aguas de las aguas. Bien, recordemos que todo está inundado por aguas, y el único elemento que tenemos en este momento es la luz, el único elemento que ha sido llamado a la existencia. Y no digo creado, porque la luz es un elemento que es hablado y que llega a existir por medio de la palabra. ¿Bien? Aquí entonces va a haber esa separación. Va a ser el firmamento el elemento que Dios va a utilizar para separar las aguas de las aguas. Y aquí dice en el 7, e hizo Elohim el firmamento y separó entre las aguas que había debajo del firmamento. Aquí tenemos oraciones nominales en hebreo que el verbo ser, el verbo estar, el verbo haber no aparecen en el texto hebreo, pero está implícito en la construcción gramatical de la frase. Dice, y separó entre las aguas que había debajo del firmamento y entre las aguas que había sobre el firmamento. Bien, por lo tanto ya tenemos esa separación. Y dice, y fue así. Y luego en el 8 dice, y llamó Elohim al firmamento cielos. Así que cielos es el nombre que va a recibir el firmamento. Esta palabra raquía va a ser digamos que el sustantivo genérico, y el nombre propio va a ser la palabra cielos, que la tenemos aquí. Dice, Vaikra Elohim, la raquía, y llamó Elohim a la raquía, a este firmamento, a esta expansión, Shamaim, que es la palabra cielos. Por lo tanto, tenemos nombre genérico, nombre común, nombre propio. El nombre propio del firmamento. Y entonces termina, como terminan todos los días, con esa expresión, y fue tarde y fue mañana, día segundo. O y fue atardecer y fue amanecer, día segundo. Recordemos que la palabra el día, también lo vamos a ver en un momento, es el nombre propio de la luz. Porque dice en el versículo 1, y llamó Dios a la luz día. Por lo tanto, así como aquí tenemos Raquía y su nombre propio Shamaim, también la palabra día es el nombre propio de la luz. ¿Vale? Así que casi que estaría mejor ponerlo así, en mayúscula. ¿Vale? Esto es lo que tenemos en estos versos. Entonces vamos a empezar analizándolo, viendo, como decía, las similitudes y las diferencias que existen entre el día 1, Yom Echad, y Yom Sheni, el día segundo. Bien, vamos a ver similitudes y también diferencias. Vamos a empezar por las similitudes entre el día 1 y el día segundo. Son las siguientes. En primer lugar, en ambos días, Elohim dice que haya algo, y ese algo va a llegar a producirse de diferentes maneras, lo vamos a ver, pero va a llegar a existir. En el día 1, el caso es la luz, y en el día segundo, el firmamento. La segunda similitud, la segunda cuestión que tienen en común el día 1 y el día segundo, es que Elohim separa una cosa de otra. En el día 1, Dios separó la luz de la oscuridad, y en el día segundo, las aguas, y hizo una separación entre las aguas. El día 1 y el día segundo
muestran, por tanto, un principio de separación necesario, y pongo necesario, creo que hasta adrede, para llegar al día del cese, al día del Shabbat. ¿Sí? Alguna idea apunté la semana pasada, ya estuve comentando alguna idea con respecto a esto. Si queremos llegar al Shabbat, al día del cese, y queremos llegar con todo lo que implica el día del cese, hay muchas cuestiones respecto al Shabbat, tanto físicas, como mentales, como emocionales, como espirituales, como proféticas. Tenemos que tener muy claro ese principio de separación. En el día 1, la luz de la oscuridad. Ya hemos hablado de la luz, ya hemos hablado de la oscuridad y qué significa. Entonces esto en nuestra vida y en nuestro entorno, en la medida de lo posible, como dice Pablo, en la medida que dependa de vosotros, en lo que no depende de nosotros, pero en lo que dependa de nosotros, que la luz y la oscuridad estén separados. ¿Sí? Por lo tanto, que tengamos claro la Torá, la luz de Dios, la luz que tiene que haber en nosotros, reflejando la luz de Dios, separados de la ignorancia, de la muerte, de las tinieblas, que era lo que teníamos en otro lado. Eso tiene que ocurrir para llegar a un Shabbat, porque si llegamos al Shabbat con eso mezclado, no cesamos. Estamos que no paramos por dentro. ¿Bien? Entonces necesitamos separar la luz de la oscuridad, de las tinieblas. Eso por un lado. Pero es que también necesitamos separar, como veremos en este tema, y esto lo iremos desarrollando y será una de las ideas que desarrollaremos en el segundo día, las aguas de las aguas. Y tengamos en cuenta que somos agua. El ser humano es agua. ¿Bien? Hablamos de que las naciones son agua, claro. Pero es que nosotros somos parte de, sea de una nación, cualquiera, somos parte de esas aguas. Y por lo tanto también tiene que haber una separación en nosotros, y ya veremos qué es lo que separa y qué es lo que debe haber en nosotros para separar las aguas de las aguas y para que ese cosmos se vaya ordenando, porque el cosmos tiene orden, si no deja de ser un cosmos, empieza a ser un caos. ¿Bien? Entonces, es un principio que nos marca el día 1, el día segundo, y de manera implícita vamos a tener la idea de separación también en el día tercero, donde Dios va a ordenar que las aguas se reúnan en un lugar, y esto también va a ser muy interesante a nivel profético, y se descubra la seca, a lo que Dios va a llamar tierra. ¿Bien? Entonces esto es lo que vamos a tener en el día tercero, y ahí también hay una separación. Las aguas que quedan debajo de los cielos se tienen que juntar en un lugar. Y a eso, ¿sabéis cómo lo llama la Torá? Eso lo llama mikveh. Es el primer mikveh de la historia. Ahí hay algo muy bonito que no os voy a hacer spoiler. Lo veremos cuando lleguemos al día tercero, pero hay algo muy bello ahí. Ese mikveh, ¿qué significa? ¿Y qué tiene que ver con nosotros? Bien, sí que eso llegaremos. Pero ahí también está esa idea implícita de separación. O sea que en el tercer día seguiremos abundando en esta idea, que es algo necesario para el Shabbat, para llegar al Shabbat. ¿Vale? Si Dios no separa eso, no llegamos al Shabbat, no llegamos al séptimo día. De la misma manera, si Dios lo hizo en la creación, para que hubiera un orden, tenemos que también nosotros tomar ejemplo para que haya un orden en nuestra vida, en nuestro entorno y en la medida que podamos afectar, incidir en él. Bien, vuelvo entonces a la presentación y seguimos avanzando con las demás ideas. Hemos dicho también que, a ver si quiere avanzar, ahora sí, que además de separar una cosa de otra, otra similitud y la tercera
y última es que Elohim pone nombre a algo. En el día 1, Dios puso nombre a la luz, la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. ¿Sí? Y en el día segundo, pues ya lo hemos leído, al firmamento llama cielos. ¿Bien? Al firmamento llama cielos. Así que bueno, ahí nos quedamos con esos nombres propios. Y aquí sí hay algo importante, y es que si los cielos fueron creados el segundo día, tal y como nos dice aquí, ¿cómo entendemos Génesis 1:1? ¿No? Este segundo día va a afectar a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento de Génesis 1:1. Porque aquí nos dice que aquí es cuando Dios crea los cielos. Entonces, bueno, ya estuvimos viendo esa interpretación de Rashi, donde no traduce en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que traduce en el principio del crear Dios los cielos y la tierra estaba desolada y vacía, y entonces dijo Dios, haya luz. Y ahí empieza la creación propiamente, o esa recreación de la que estuvimos hablando. ¿Sí? Porque si no, claro, se nos genera un conflicto entre el versículo 1 y el segundo día. Si Dios dice, creó los cielos y la tierra y ya los creó, bueno, hay gente que explica eso diciendo, no, Él lo hizo todo, ya estaba hecho, y lo que luego se nos describe cómo Dios va colocando todo en orden. Bueno, es una explicación también. Es una explicación también. ¿Sí? Pero como os compartí a través de la introducción, a través del capítulo 1, a través del análisis del versículo 1, tiendo a pensar que tenemos esa otra lectura que nos ofrece Rashi y que para mí tiene mucho sentido, tiene mucha lógica y se puede traducir y es correcta gramaticalmente y no hay problema ahí. ¿Bien? Entonces aquí aparecen los cielos porque aquí son llamados y hasta que tú no le pones nombre a algo no existe. Entonces aquí Dios llama a los cielos, a la jaquía, a la expansión, al firmamento, lo llama cielos. Entonces al nombrarlo existe. ¿Bien? Eso es lo que tenemos ahí. Por lo tanto, debemos entender bien Génesis 1 como la introducción de alguna manera a lo que ahora se nos está describiendo, ahora está pasando. Bien, aquello que ha dicho como un resumen para que nos entendamos. Bien, esto es un poco como entiendo esta, esta relación que tenemos entre el día segundo y el versículo 1. Igual nos va a pasar en el día tercero, porque a la seca llamó tierra. ¿Cuándo aparece la tierra como tal? Como una tierra con ese potencial de fructificar que Dios le da en el día tercero. Antes no tenemos esa tierra. Antes tenemos una bola de agua. Y la tierra no la vemos porque todo está oscuro. Y solo la podemos ver en la medida que Dios dice haya luz, separa las aguas, junta las aguas de abajo y entonces cuando emerge, entonces vemos la tierra. Pero antes, así que Dios crea los cielos en el segundo día y la tierra la va a crear porque la va a llamar a la existencia en el día tercero. ¿Bien? Hasta aquí entonces las similitudes. Vámonos ahora con las diferencias entre el día 1 y el día segundo. La primera diferencia es que Elohim hizo el firmamento. Pero en el día 1, la luz simplemente fue. ¿Recordáis que leíamos Yehior, Yehior? Dice, y haya luz y hubo luz. O y sea luz y fue luz. Hay una inmediatez en el acto con un propósito que ya estuvimos considerando, pero en este caso se usa otro verbo, que es el verbo asá, que es el verbo que tiene que ver con hacer. El verbo asá, aquí tenéis la raíz, la ain, la sin y la he. Este es el verbo que vamos a tener. Si miramos el texto, permíteme un segundo y así os lo muestro con el texto. Aquí dice, vaya as. Como es un verbo de una raíz débil,
esta he que iría aquí en el verbo asá, en este caso desaparece, cae. Bien, esto es un fenómeno que ocurre gramaticalmente en algunos verbos de raíces denominadas débiles en el sistema verbal hebreo. Entonces, esto es lo que tenemos aquí, e hizo. Aquí vemos que Elohim se está implicando de una manera distinta en su creación, y en la creación en este caso concreto del firmamento, a cómo creó la luz. Entonces, la luz, decimos que la creó, pero la llamó a existir. La llamó a existir, ¿no? Y nos conecta de manera muy automática y de manera muy inmediata la palabra de Dios con la existencia de la luz. Bien, y todo lo que ya hemos ahondado y no quiero repetirme. Sin embargo, aquí pues tenemos otro verbo, otra acción, y vamos a tener diferentes acciones dentro de Génesis 1. Dios llevando a cabo diferentes acciones según el elemento que está creando. Según el elemento que está creando. Van a ser diferentes verbos, y esto es importante también notarlo, y son diferencias que tenemos entre un día y otro. Luego, en el día segundo, otra diferencia es que Elohim no ve nada. En Elohim, o al menos el texto no lo dice. En el día 1 dice que vio la luz, pero en el día segundo no dice vio el firmamento. Eso no aparece en el texto masorético. Otra cosa que tampoco aparece es que Elohim no valoró, o al menos el texto no nos lo dice. Porque vemos que en el día 1 valoró que la luz era buena. Dice, y vio la luz que era buena. Entonces, aunque podríamos traducir también que vio la luz porque era buena. Entonces hay quien dice que aquí no vio porque no era bueno. Bien, hay una explicación que nos explica, lo explica de esa forma, una interpretación que lo explica de esa forma. Ahora, en el día segundo, tampoco no vemos que valore el firmamento. No dice que el firmamento fue bueno. Entonces, ¿por qué no dice y vio Dios que era bueno? Bueno, hay una explicación que, de varias que hay, se dan varias explicaciones. Hay algunas que son un poco más complejas y tenemos que ya meternos en cuestiones de exégesis judía para entenderlas, pero esta se entiende bastante bien y a mi juicio tiene bastante sentido también. Y lo que dice es lo siguiente, es una cita, ya sabéis, de Génesis Rabá, siempre os voy a colocar aquí las referencias, la bibliografía, para que si queréis consultarlo, podáis consultarlo también por vosotros mismos. Y la cita dice, dijo Rabí Shmuel bar Nachman, porque no estaba concluida la hora de las aguas. Por eso, respecto al tercer día, se escribe dos veces que estaba bien o vio que era bueno. Una por la obra de las aguas y otra por la obra hecha en ese día. ¿Sí? ¿Se entiende? En el día tercero, esa frase se va a repetir dos veces. Y vio Dios que era bueno. Entonces dicen, ¿por qué no está en el segundo día? Porque ciertamente la obra de las aguas no está acabada. Se han separado las aguas de las aguas. Ahora tenemos unas aguas arriba y unas aguas abajo. Pero estas aguas de abajo aún cubren la tierra. Y en el tercer día Dios va a coger esas aguas, les va a ordenar que se reúnan, que se junten en un lugar, y entonces sí vamos a tener la tierra. Así que dice, mira, como en el segundo día no está acabada la obra, Dios no puede valorar la obra que no está acabada. ¿La va a valorar cuándo? En el tercer día. Y va a valorar dos veces que vio que era bueno, porque se van a hacer dos cosas. Se van a reunir las aguas, se va a descubrir la seca, y luego la tierra va a producir vegetación. Entonces Dios va a ver que era bueno esa separación y va a ver que era bueno que la tierra haya producido. Bien, aquí tenemos una explicación a la ausencia de la valoración que tenemos en el segundo día. Ahora bien, esta valoración que no aparece en el texto masorético, sí va a aparecer en la Septuaginta. La Septuaginta, yo creo que a estas alturas todos sabemos ya, pero por si acaso, es la traducción del Tanaj, de la Biblia hebrea, al griego. Hay una cita, creo que es de Flavio Josefo, que nos habla de unos 72
sabios, en fin, ahí hay toda una tradición, una historia que se ha recogido en torno a la Septuaginta. Y en la Septuaginta lo que vamos a tener de manera específica, que os comparto el texto griego, ¿bien? De la Septuaginta, en el versículo 8, que es donde tenemos esa frase, aquí la tenéis en griego, y aquí está, para que la podamos leer, esa fonética, kai, eiden, otheos, otikalon, y esta es la frase que no está en el texto masorético, pero sí en la Septuaginta, que significa precisamente eso, y vio Dios que era bueno. Entonces, en la Septuaginta no sabemos si por arreglo de los traductores, si porque en el texto que ellos usaban, el texto hebreo que ellos usaban, nadie tiene ese texto hebreo, ¿eh? Si supuestamente hay un texto hebreo alternativo al texto masorético, cosa eh, que podría ser, pero basándome en los descubrimientos que se hicieron en Qumran, de los famosos rollos de Qumran, los textos que se pueden consultar y comparar tienen variantes textuales, pero no son variantes textuales eh, como estas, que faltan frases enteras y se incluyen. Son variantes textuales menores, por decirlo de alguna forma. Entonces, realmente no se sabe o no se puede afirmar, ni mucho menos, que hubiera un texto hebreo alternativo que sirvió para traducirlo. O me inclino a pensar que lo que ocurrió aquí probablemente es que por falta de la frase precisamente y para dar esa simetría que entendieron los traductores que faltaba, pues incluyeron esta frase. Bien. Ahora, en el texto masorético, el texto hebreo, Códice de Leningrado, no aparece, no lo tenemos y en el resto de copias tampoco. Bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta también. Ahora, vámonos a empezar con esta sección, que son los cielos. Vamos a ver la palabra, vamos a definir los cielos, y como decía, iremos viendo cuántos cielos hay, porque si os fijáis, lo escribo todo el rato en plural para nosotros, y vamos a ver que no es un plural, pero es una de las mejores maneras que tenemos también para traducir la palabra cielos. Y algunas traducciones, versiones bíblicas o revisiones bíblicas lo que hacen es simplemente el cielo. Y hablan del cielo como hablamos nosotros. Pero vamos a ver que desde la gramática hebrea y desde el pensamiento hebreo eh, tiene sentido el tema de los cielos y hay una comprensión un poquito distinta a la comprensión que tenemos nosotros cuando hablamos del cielo. ¿Bien? La palabra para cielos, como veíamos en la lectura, es la palabra Shamayim. Esta es la palabra que tenemos aquí en el texto hebreo, aquí para que la podamos pronunciar, y es la palabra, aquí no hay problemas de traducción, cielos, salvo aquellos que traducen esta palabra por singular, cielo. ¿Vale? Pero ya vamos a ver que cielo no sería la mejor opción. Es el nombre que recibe Raquía, el firmamento o expansión. ¿Vale? Por lo tanto, hablamos de un nombre propio. La palabra cielos, que es la que tenemos aquí, la misma que teníamos en la diapositiva anterior, lo podemos ver por la forma de las letras, aunque no sepamos hebreo, pero aquí tenemos la Shin, aquí tenemos la Mem, una Yot y una Mem Sofit. Esta letra y esta letra son la misma, ¿vale? Esto lo explico por lo que vamos a ver a continuación. Son la misma letra. Es la M, o el equivalente a la M, solo que en hebreo, cuando esta letra se escribe a final de palabra, toma esta forma, una forma más cuadrada. ¿Veis? Aquí la mem pues tiene esto para acá, es como una montañita aquí abierta. Bueno, pues aquí tiene esta forma. Es la misma letra, solo que al final cambia de forma. ¿Bien? Ahora, si esta palabra, la palabra Shammai, la dividimos, partimos la mem, vamos a partir la mem, vamos a quedar con mem por aquí y mem por aquí. Entonces, si dividimos la palabra, nos va a aparecer Sham, aquí pone Sham, ahora lo vamos a ver, y aquí pone Mayim. Fijaros que hemos dividido la mem, hemos dado una mem para acá, y la otra mem, que ya no tiene esta forma, tiene la forma que toma final de palabra. Por eso decía lo de la forma. Pues aquí tenemos dos palabras en hebreo. Y las dos palabras que tenemos en hebreo son Sham,
que es un adverbio que significa allí, ¿vale? Así que aquí tendríamos la palabra allí, y la palabra mayim es la palabra aguas, el sustantivo que significa aguas. Así que shamayim significa, cuando hacemos esta división de la palabra, allí hay aguas. Y esto tiene todo el sentido del mundo. Porque pensemos, ¿para qué servía el shamayim? Para separar las aguas de las aguas. Entonces, sobre el shamayim hay aguas. Luego, en el pensamiento del hebreo, ¿de dónde vienen las aguas? Del shamayim, que se abre y derrama las aguas que están contenidas ahí arriba. Y esto lo vamos a ver de manera muy clara cuando entremos al relato de Noé, el diluvio, el Mabul. ¿Sí? Las compuertas de los cielos o las puertas de los cielos del shamayim se van a abrir y esas aguas que estaban sobre van a caer. También las aguas del abismo van a subir. Por lo tanto, vamos a volver a ese caos inicial que tenemos en Génesis 1. ¿Vale? Pero esta es una explicación muy sencilla del significado más básico, más elemental de la palabra shamayim. Bien, hay otras explicaciones. Hay quien dice que aquí tenemos la palabra esh, fuego, añaden una aleph, se quedan sin la mem, esh y agua, y dicen que el cielo fue hecho de fuego y agua, y se habla y se desarrolla todo ese pensamiento, solo que ahí añaden una consonante que no está. En este caso, lo único que estamos haciendo es duplicar la mem, algo que también se puede hacer por medio de un dagesh, que es una cuestión gramatical, y se entiende mucho más sencillo y tiene más sentido a nivel del texto, de lo que nos dice propiamente la Torah. Así que Shamayim significaría allí hay aguas. Ahora, ¿cuántos cielos hay? Porque hablamos de cielos. Bueno, vamos a entrar en alguna cuestión gramatical, como venimos viendo, y son las formas del número de los sustantivos en hebreo. Tenemos tres formas del número de los sustantivos en hebreo. La primera es singular, que esta es igual que en español. En español tenemos singular y tenemos plural. Bien, pues en hebreo hay una tercera y es la que vamos a comentar. Entonces tenemos singular en hebreo, tenemos plural en hebreo y tenemos el dual. Este es el que nos va a interesar, el dual. ¿Vale? Singular y plural, si alguien quiere saber cómo funcionan, pues pueden apuntarse a clases de hebreo conmigo, yo le explico cómo va el singular y el plural en hebreo. El dual es el que vamos a ver. El dual expresa la cantidad de dos. Dos, solamente dos. Para más de dos ya tenemos el plural. ¿Bien? Pero, por ejemplo, nosotros en español sí es verdad que tenemos un dual, aunque pues no somos tan conscientes de eso y lo expresamos, pues por ejemplo, con el prefijo bi, bimestre. Por ejemplo, ¿qué es un bimestre? Bueno, pues hablamos de dos en lugar de uno. Trimestre, tres, pues bimestre, dos meses. Ahí lo tenemos. O hablamos de un par. Ponme un par de. Hablamos de que nos pongan dos. Luego un par ha acabado siendo algo un poco más generoso, un poco más indefinido, pero un par en inicio, hablamos de dos. Entonces, en español, el dual lo estamos expresando de esta forma. Así que sí, también tendríamos un dual, aunque de pronto a veces no lo consideramos, pero ahí está. Para todo lo demás, pues tendríamos el singular cuando hablamos de uno, o el plural no sería más de uno, sino más de dos. Por lo tanto, a partir de tres en adelante. ¿Bien? Este dual, el singular, masculino, femenino, masculino no tiene terminación, femenino tiene una terminación, y el plural tiene dos terminaciones. ¿Bien? Todo lo que es hebreo funciona con raíces y prefijos, sufijos y patrones vocálicos. Entonces, el dual tiene un sufijo. Y es este. Aquí pone ayim en hebreo, patach, layot, hirik con la mem, que es esto que tenéis aquí escrito, y es la terminación, el sufijo de los sustantivos duales. Es decir, un sustantivo dual se identifica porque acaba así. De la misma manera que en español podemos identificar
que si a la palabra perro le añado una S, y esto es un sufijo, aquí no tengo un perro, sino que tengo más de un perro. O sea que 2 o 3. ¿Vale? Esto en español. ¿Sí? Añadimos la S y ya tenemos el plural. Bueno, en hebreo añadimos ayim a los sustantivos y ya tenemos el dual. Y por lo tanto ya tenemos un par, ya tenemos 2. Si nos fijamos en la palabra shamayim, en el sufijo que tenemos aquí, ¿cuál es? Es el sufijo del dual. Fijaros que es el mismo, aunque no sepáis hebreo. Aquí hay una rayita, aquí hay una comita con un puntito debajo y aquí hay un cuadrado. ¿Vale? Esto lo estoy simplificando para aquellos que no tengáis ninguna idea, ninguna base de hebreo. No hace falta. Rayita, comita, puntito, cuadrito. 4 signos. Vamos a ver si están aquí. Rayita, comita, puntito, cuadrito. Tenemos lo mismo. Estos 4 signos y nos están marcando que la palabra shamayim, fíjate, ayim, igual que ayim, es un dual. Por lo tanto, cuando leemos en nuestras Biblias la palabra cielo o la palabra cielos, que algunas traducen así, lo que estamos teniendo son 2 cielos. Ahora, ¿qué 2 cielos tenemos? Pues fijaros, aquí os muestro una imagen de la cosmología en el antiguo Próximo Oriente, cómo se veía. No solo el pueblo hebreo tenía esta cosmología, también otros pueblos tenían una cosmología parecida. Y aquí está en inglés, pero bueno, como os he mencionado, la palabra sonará raquía por firmament, firmamento, expansión, sería esta rayita que tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí un espacio que sería un cielo, y tenemos un espacio aquí por encima que sería el segundo cielo. Por eso esta expansión es llamada cielos y tendríamos un dual. ¿Vale? Luego aquí tendríamos la tierra, aquí tendríamos el Sheol o el Hades, y ya por debajo Teom, Absu, Tiamat. Vale, hay algunas cuestiones aquí que serían las aguas que hay debajo del abismo. ¿Vale? Que son esas aguas que en el diluvio esto se va a romper y van a emerger hacia arriba. Y de los cielos se va a romper y va a caer hacia abajo. ¿Vale? Básicamente, para que nos ubiquemos y tengamos también, tanto como nos sea posible, una cosmología como la tenían en el antiguo Próximo Oriente. ¿Bien? Así que ya tendríamos 2 cielos. Ahora, según la gramática hebrea tenemos 2. Pero ¿qué hacemos con Pablo? ¿Qué hacemos con el apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo nos va a narrar una experiencia que entiendo que incluso a él mismo le cuesta describir en 2 Corintios, capítulo 12, los versos 1 al 4, y nos va a decir que fue arrebatado al tercer cielo. Así que ya no tenemos 2, ahora tenemos 3. Bueno, ya veremos qué pasa. Leo el texto, versículo 1 dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, ungido. La palabra Cristo ya sabemos que significa Mashiach en griego, que traducido es ungido. Dice que hace 14 años, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no sé, Dios sabe. ¿Veis? Le cuesta, veo que le cuesta a él explicar esta experiencia, igual que nos costaría, yo creo, a cualquiera de nosotros si la hubiéramos vivido. Dice, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora nos va a dar otro término para tercer cielo y hablaremos de él también. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no sé, Dios sabe, que fue arrebatado al paraíso. Al paraíso. Esto es, bueno, aquí tenemos algo muy bonito. Dice, y oyó palabras inefables que a un hombre no le está permitido hablar. Por lo cual no nos va a dar el contenido de las palabras que oyó allí, porque no está permitido expresarlas, pero sí nos habla de esta experiencia, de una visión, de una revelación
al estilo de los profetas y al estilo de, por ejemplo, Abraham, porque Abraham, cuando lleguemos capítulo 15, lo vamos a ver, dice, lo llevó fuera, y todo el mundo piensa que lo llevó fuera de la tienda a ver las estrellas. Bueno, lo que yo creo que cuando dice que le llevó fuera, es que le llevó realmente fuera de toda la realidad conocida y le está mostrando una nueva realidad. Bien, pero ya llegaremos a ello. Entonces, bueno, y en Génesis 15 también, aparte de ese episodio, Abraham va a estar viendo el futuro a través de una visión, ¿sí? Porque va a caer sobre él lo que a veces se traduce como profundo sueño. La palabra ahí es tardemá, y tardemá tiene que ver con un trance y a veces un trance también profético. Ya llegaremos a esa parte. Pero bueno, a Pablo vive esta experiencia que aquí la está narrando como en tercera persona, como si fuera otro el que la ha vivido, y nos dice que este tercer cielo al que le es llevado en esa visión, en esa revelación, bueno, pues es un sinónimo de alguna manera del paraíso, del paraíso. Y paraíso es la palabra griega para gan en hebreo, que significa jardín, y tenemos un jardín en Génesis 2, Génesis 3, y ese jardín es el Gan Eden, el jardín de Edén, que la gente lo busca en la tierra. Y dice, ¿dónde estaba el Gan Eden? Bueno, pues estaba en Turquía. Bueno, pues no, yo creo que está por aquí, yo creo. Y cambios geográficos, cambios climáticos han influido en la desaparición del Gan Eden. Bueno, lo que influyó, según la propia Torá, en la desaparición del Gan Eden, no la desaparición del plano terrestre, pero el Gan Eden sigue existiendo. En un plano celestial, en un plano espiritual, sigue habiendo Gan Eden. Solamente que no es que ningún cambio geográfico, climático, hizo que el Gan Eden desapareciera de esta esfera terrena, sino que lo que nos va a decir la Torá, que lo que produjo ese cambio fue el hecho de que el varón y la varona comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal. Luego hubo una separación de toda la creación. No solo una separación del ser humano, sino una separación de toda la creación. Luego los cielos y la tierra se separaron, porque en el principio había solo una realidad. Plano celestial y plano terrenal eran uno. Por eso, en el final de la película, ya cuando van a salir los créditos en Apocalipsis, tenemos la nueva Jerusalén que desciende de los cielos a la tierra. Entonces, ¿dónde está el Gan Eden? Que el Gan Eden, que nosotros llamamos jardín, no es otra cosa que un santuario. Toda esta realidad iremos entrando. Aquí es donde habita Dios. Por eso la Nueva Jerusalén dice, no hay templo, Dios es el templo. Entonces, el Gan Eden es el santuario, es esa Nueva Jerusalén que está en los cielos. Y allí es donde es llevado Pablo y lo llama tercer cielo. Y lo llama tercer cielo. ¿Por qué lo llama tercer cielo Pablo a esto? Bueno, ya tengo que ir dando paso a preguntas. Pues bien, os voy a dejar con esta. Voy a dar paso a preguntas, vamos a generar suspense. Dice, en el próximo episodio. ¿De dónde puede salir la idea del tercer cielo? Y no es una pregunta para que la respondamos ahora. Es una pregunta para que la meditemos, para que veamos versículos en la Biblia durante esta semana. Os voy a dar tarea. Y próximo domingo, Dios mediante, vamos a trabajar y vamos a seguir a partir de aquí. ¿De dónde sale la idea del tercer cielo? Seguir profundizando qué es el tercer cielo, dónde lo tenemos ubicado y cómo esa cosmología, perdón, no cosmogonía, cosmología que os he mostrado aquí se va a ampliar, porque vamos a tener una realidad aún un poquito más extensa que lo que tenemos aquí. ¿Bien?